su amable sintonía. Queremos hablar de generaciones. Cuando nosotros revisamos las generaciones en la Biblia, ahí ese es el tema, generación poderosa. Miren, la generación, es decir, lo que nosotros hacemos como familia, porque hoy le vamos a hablar a la familia en el nombre de Jesús, pero también se aplica a nosotros, ¿verdad? Miren, cuando se habla de generación, es decir, todos anhelamos tener una generación poderosa, pero realmente, ¿qué es una generación poderosa? Una generación poderosa es una generación, valga el juego de palabras, que trasciende, que pasan los años, digamos nosotros somos parte de una generación, y esa generación viene por nuestros ancestros. Y tal vez usted dirá, pastor, mi generación no es tan poderosa. Sí, es poderosa porque usted hoy, digamos, los que estamos acá, usted sirve al Señor, usted que está ahí viéndonos también sirve al Señor, anhela, ama al Señor, y eso es parte del trabajo que quizás sus abuelos, sus padres hicieron en el Señor también. Entonces, cuando revisamos las generaciones que hay en la Biblia, nos damos cuenta que a pesar de sus errores, esas generaciones fueron poderosas, es decir, lograron trascender. Vemos a Noé, por ejemplo, que Noé, y vamos a hablar tal vez de las más conocidas, porque al final la Biblia, si usted agarra el libro de Números, es un libro de genealogías. Entonces, cuando vemos la vida de Noé, vemos que él construyó un arca, y fíjese que me llama mucho la atención, porque en la Nueva Traducción Viviente, cuando le dice Noé, tú eres un varón justo, cuando el Señor dice que es un varón justo, entonces en la Nueva Traducción Viviente dice, tú eres el único, le da a entender que él es el único que vale la pena. Entonces Noé, en obediencia al Señor, construye un arca y salva a su familia, y su generación trascendió, es decir, fue una generación poderosa. Vemos la generación de Abraham y Sara, la generación de Jacob y sus hijos. Entonces, a lo largo de la Biblia se habla de ellos. Vemos la generación de David, que a pesar de los errores, fue una generación poderosa. Vemos la generación de la familia del pródigo, porque la familia del pródigo nos enseña muchas cosas, del que estaba en la casa y lo tenía todo y no se daba cuenta, y aquel que salió, que es figura de lo que nosotros somos, es decir, de aquellos que cometemos errores, pero que Dios siempre está dispuesto a perdonar. Entonces, miren, para que haya una generación poderosa es bien importante el traslado generacional. Miren, si nosotros no tenemos un traslado generacional, no va a ser importante esa generación que tal vez estamos levantando. Nosotros tenemos que vernos proyectados en nuestras generaciones, en la familia y en todo lo que hacemos. Y hay un personaje, qué pena pues mencionarlo, porque al final él fue el hombre de conquista que Dios utilizó para llevar al pueblo de Israel a Canaán. Pero fíjese que Josué, por ejemplo, Josué no hizo un traslado generacional ni en su casa, ni con la nueva generación que Dios levantó en el desierto. Y eso lo vemos en Jueces 2:10. Porque dice también toda aquella generación fue reunida a sus padres. Jueces 2:10. Y fue reunida a sus padres, dice, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor, ni la obra que el Señor había hecho con Israel. Entonces, aquí hay algo muy importante. ¿Por qué es importante hablar de las generaciones? Porque nosotros podemos estar en Canaán y podemos estar en bendición, pero no podemos estar, o tal vez no nos damos cuenta si estamos haciendo un traslado generacional para que nuestra generación sea poderosa. Mire, algunos rasgos que yo encontré, entre otros, que debe de tener una generación poderosa es, ¿qué tiene una generación poderosa? Primero, tiene identidad. La generación poderosa, y usted dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Sí, porque usted es parte de una generación, y usted tiene que trasladarle estafeta a sus hijos, a sus nietos, y nosotros tenemos que ser en la actualidad una familia generacional poderosa, y está en la palabra, ya lo vamos a ver. Entonces, la generación poderosa tiene identidad. La generación poderosa tiene metas. La generación poderosa acepta o tiene corrección e instrucción. Y esto es muy importante porque a veces nosotros solo corregimos pero no instruimos. Nosotros, miren, en la casa, en la familia, tiene que haber corrección primero e instrucción. Porque si no, nunca vamos a salir adelante. La generación poderosa es una generación que tiene enfoque. Es decir, es una generación que está enfocada en lo que como familia van a desarrollar. Es una generación radical. ¿Con qué? Con el pecado y todo aquello que lo aleja de Dios. Y la generación poderosa es aquella que establece prioridades. Dios es su prioridad.
Obviamente hay prioridades en el orden secular, en el orden familiar, pero su prioridad es Dios. Y por último, la generación poderosa tiene un traslado generacional. 7 cosas que son rasgos que nosotros deberíamos de tener. Si usted revisa, creo que sí, todos tenemos identidad. Entonces aquí es bien importante enseñarle a nuestros hijos. Es importante que como matrimonio y es importante que como cristianos tengamos identidad. Tenemos que tener identidad en Cristo. Tenemos que saber quiénes somos como familia y quiénes somos delante del Señor, qué representamos para Él. Porque muchos tal vez se preocupan más por lo que representan en el mundo para otros que lo que representan para Dios. Es una generación que tiene metas. Es importante tener metas. Si Dios tiene planes con nosotros, nosotros deberíamos de tener planes, y planes nos conlleva a metas. Eso se llama visión. Y la familia que tiene una generación poderosa tiene corrección e instrucción. Es bien importante que haya corrección en la casa. Necesitamos aprender a ser corregidos y necesitamos aprender a corregir en la casa. Tiene que haber instrucción por la palabra, porque a veces nosotros nos olvidamos de lo que dice la palabra. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos y tenemos que manejar dentro de la casa que la palabra se corrige, es decir, que la palabra corrige, pero tenemos que hacerlo con misericordia y verdad. Nunca se le olvide eso. Tiene enfoque, eso es saber hacia dónde vamos. La familia tiene que saber hacia dónde vamos. La generación poderosa, es decir, la familia que es una generación estable y poderosa, sabe hacia dónde va. Es radical. Nosotros tenemos que ser, miren, si hay algo que en este último tiempo que estamos viviendo tenemos que hacer es ser radicales. Ser radicales con el pecado, ser radicales con aquello que nos contamina como familia, con aquello que nos contamina como generación. Establecer prioridades. Tenemos que saber cuáles son nuestras prioridades. Hay gente, no nosotros, pues yo espero en el nombre de Jesús que no, pero hay gente que tiene sus prioridades equivocadas. Eso me lleva a un relato de hace muchos años. Me gustó en un libro que leí, que dice que la vida a veces es como cuando nos levantamos en una ferretería y de repente en el lugar de los clavos están los martillos, en lugar de los serruchos está, los medidores, o en el lugar de los medidores están los martillos. Entonces está todo al revés, los tornillos están en el lugar donde debería de estar tal vez otro tipo de herramienta. Entonces la vida es así cuando no tenemos prioridades. Y nosotros tenemos que revisar, porque si queremos trascender como generación, porque es importante, hermano, es que la vida no se acaba aquí. Cristo viene por su iglesia, somos arrebatados, usted es parte de la novia, usted es la novia del Cordero, se casa, vamos a vivir toda una eternidad, primero el milenio y luego toda una eternidad con Cristo. Es decir, la vida va a seguir, vamos a ver nuestra familia, la vamos a conocer, aunque el amor va a ser diferente. Pero al final vamos a tener una generación. Qué lindo va a ser que usted encuentre a su hijo, su hija, su esposo o su esposa y que le diga gracias, porque gracias a que nos guardamos en la tierra, hoy estamos acá. Y por último, tiene que tener traslado generacional. Pastor, ¿y de dónde sale eso? Eso sale del Salmo 112, versículo 1 al 3, y dice de esa manera: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Entonces aquí le voy a hablar de 2 principios que van de la mano. Si pudiera adelantarle lo que le quiero trasladar esta noche, los que estamos acá y usted que nos escucha, es 2 principios que van de la mano, que no pueden faltar, y que yo le pido en el nombre de Jesús algo esta noche, que a partir de hoy, a partir de este día, esos 2 principios vayan de la mano en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, con nuestros hijos, para tener una generación poderosa. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ahí están los 2 principios. ¿Cuáles son esos 2 principios? Temor al Señor y deleitarnos en el Señor. Esos 2 principios aplicados en nuestra familia, hermano, nos va a hacer una generación poderosa. Lo dice el versículo 2 del Salmo 112. Dice, su descendencia, ¿cuál? La suya, la nuestra. Su descendencia, nuestra descendencia. Ahí cambie, le diga nuestra descendencia. Gracias por ese amén, ¿verdad? Pero gracias por eso. Y ahí vamos, en el nombre de Jesús. Nuestra descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Y mire, y aquí está la bendición. El versículo 3 dice, bienes y riquezas hay en su casa. ¿En cuál casa? En la suya. Y usted dirá, pastor, pero en mi casa no hay riqueza ahorita. Tranquilo, ya le voy a explicar por qué no. Y su justicia permanece para siempre. Si pudiéramos hacer un resumen de estos 3 versículos, porque ahí está el rema del mensaje. Ahí está todo lo que le quiero trasladar de parte del Señor, y que el Espíritu Santo añada mucha bendición a esta palabra. Mire,
Cuando nosotros como familia, cuando nosotros como una generación que Dios quiere y levantó en este lugar, en su casa, ahí donde usted nos encuentra, o donde usted se encuentra, o donde nos escucha, cuando nosotros como familia espiritual, cuando nosotros como generación tenemos temor de Dios y nos deleitamos en Dios, entonces tenemos las bases sobre las cuales levantar una generación poderosa. Y no solo es una generación poderosa en la tierra, sino que es una generación de personas rectas, honradas, que tienen bendición y producto de temer al Señor, de deleitarse en el Señor, de ser una generación poderosa, producto de eso, de ser una generación recta, entonces llegan los bienes y riquezas a la casa. Y no solo hay bienes y riquezas, sino que hay justicia que permanece siempre en la casa. Entonces, hermanos, yo quisiera hablarle de dos principios ahí. Aquí está todo el mensaje. Ahora, la pregunta es, ¿usted teme al Señor? ¿Usted se deleita en el Señor? Porque esas dos cosas tienen que ir de la mano, porque una de ellas no nos funciona en la totalidad para ser una generación poderosa. Tienen que ir de la mano, hermano, si no, no nos van a funcionar. ¿Y dónde no nos van a funcionar? Entonces, en el traslado generacional nos podemos quedar. En la corrección nos podemos quedar, porque cuando nosotros tenemos temor de Dios y cuando nos deleitamos en Dios, es que tenemos la plenitud de nuestro amor hacia el Señor. Ahí está la clave. Entonces veamos a nuestra familia. ¿Será que hay plenitud del amor de nosotros hacia el Señor? ¿Será que hay plenitud del amor de nuestros hijos hacia el Señor? Yo sé que no, fíjese, y se lo digo con toda propiedad, porque nos puede pasar a todos. Uno mira su matrimonio y uno dice estamos bien. Puede ser que uno ve a sus hijos y diga estamos bien. Sí, pero tarde o temprano, en algún momento, hay desvíos. Tal vez con los hermanos, tal vez con los tíos, tal vez con los abuelos. Entonces, dos principios que nos van a servir de manera sobrenatural a nosotros esta noche. El primero es tener temor de Dios y el segundo es deleitarnos en Dios. Entonces, no sé si usted quiere una generación poderosa. Yo la quiero, hermano. Yo quiero que mis generaciones, en el nombre de Jesús, y que sus generaciones sean poderosas, que se disfruten al Señor, que este paso por la vida, mientras el Señor no haya venido, seamos felices y que podamos recibir la bendición, pero sobre todo estableciendo dos principios que son básicos. Primero es tener temor de Dios y segundo es deleitarnos en Dios. Ahora, ¿qué cosas provoca en mí? Cuando yo tengo temor de Dios, hay muchas, pero yo me di a la tarea de encontrar algunas, que espero dárselas en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué cosas recibo yo cuando tengo temor de Dios como generación poderosa? Entonces ya les enseñé que cuando yo tengo temor de Dios y me deleito en el Señor, tengo las bases fundamentales para tener una generación poderosa, es decir, que su matrimonio, que su casa, que su familia, que sus hijos sean sólidos y estables en el Señor. Entonces, ¿qué obtengo yo? Lo primero es entonces, dos principios que los vamos a ir aplicando ahí. Cuando yo temo al Señor y cuando me deleito en el Señor, entonces encuentro siempre el camino correcto. Perdone, José, bájamele un poquito a los altos, bájale, es que tengo mucho, me está haciendo feedback. Entonces, mire, cuando yo tengo temor de Dios y me deleito en el Señor, no solo va a haber bienes y riquezas en mi casa, sino que siempre voy a encontrar el camino correcto. ¿Anhela usted encontrar el camino correcto, los que estamos aquí? Hermano, todos necesitamos saber en el camino correcto en el cual Dios nos quiere llevar. Todos necesitamos tener un camino correcto, todos. Y qué lindo es que como matrimonio nosotros sepamos que vamos por el camino correcto, eso es lo ideal. Entonces, ¿quiere usted que en su casa, que su familia sea una generación poderosa? Aquí están los dos principios. Entonces, la primera bendición que yo recibo como generación poderosa, teniendo temor de Dios y gozándome, y sobre todo gozándome al Señor y sabiendo que me voy a deleitar en Él, es que siempre va a haber y vamos a transitar por el camino correcto. Mire, en este tiempo necesitamos saber cuál es el camino correcto. Hay que pedirle sabiduría al Señor. Y nosotros podemos decir, pastor, yo le pido sabiduría al Señor. Sí. Entonces, pidamos sabiduría a Dios. ¿Cuál es el camino correcto? Pero primero apliquemos estos dos principios. Pastor, ¿cuáles dos principios? El primero es temor a Dios.
Entonces vamos a ir trabajando, por un lado, ¿qué beneficios tengo yo con el temor a Dios? Y por otro lado, ¿qué beneficios tengo yo al deleitarme en el Señor? El primero es que vamos a saber cuál es el camino correcto. Muchas veces nos hemos preguntado. Entonces ahí están los dos principios. Estos dos principios me van a dar y me van a mostrar de parte de Dios cuál es el camino correcto. Miren, nos preguntamos siempre cuál es el camino correcto. A veces hemos tomado otros caminos. Qué difícil es. No sé si, yo creo que a todos nos ha pasado. Cuando uno va manejando y se equivoca de camino, el Waze le dice a uno recalculando. Entonces quizás nosotros en el orden espiritual tal vez hemos tenido que recalcular muchas veces. Algunos han tenido que recalcular todos los días, otros quizás menos que algunas otras personas, pero de una u otra manera nos hemos equivocado en algunos caminos. Entonces, apliquemos estos dos principios para saber cuál es el camino correcto. El temor a Dios. El Salmo 25:12 dice de esta manera: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Esto es algo hermoso. Si usted de repente quería luz sobre decisiones que iba a tomar esta noche o sobre decisiones que tomó, pues aquí le está hablando el Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos temor de Dios como familia, como matrimonio y como generación poderosa, porque aquí estamos hablando, lo vimos en el Salmo, que Dios nos dice que cuando nosotros tenemos temor de Dios y nos deleitamos en Él, vamos a ser una generación poderosa en el nombre de Jesús. Entonces, el primer principio es el camino correcto. Cuando somos una generación poderosa, siempre vamos a saber cuál camino transitar. Ahora, cuando nosotros tenemos temor de Dios, de acuerdo al Salmo 25:12, dice que Él nos va a enseñar el camino que hay que escoger. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque Dios nos está diciendo que el camino correcto nos lleva a que no nos vamos a equivocar en el camino correcto a seguir. ¿Usted se ha equivocado en el camino correcto? ¿O usted se ha equivocado en el camino que pretende que es el correcto? Sí, obviamente en el camino correcto no nos vamos a equivocar, pero entonces ¿no será que vamos en el camino que nosotros creemos que es correcto, pero que Dios dice no es por ahí? ¿No será que en la casa, en la familia o tal vez nuestros familiares, nuestros hijos no van en el camino correcto? ¿Y eso cómo lo determinamos? Porque tal vez no tienen temor de Dios. Es que el principio es inalterable, hermano, los principios son inalterables. Nosotros podemos cambiar muchas cosas, pero los principios son inalterables. Dice que la palabra nunca va a cambiar, la palabra no va a regresar vacía. Entonces el cielo y la tierra pasarán, dice, pero mis palabras, mis principios, mis fundamentos, dice el Señor, no van a cambiar. Entonces, cuando una familia tiene temor de Dios, siempre va a saber qué camino escoger. Cuando una familia tiene temor de Dios, siempre va a saber qué decisión tomar. Cuando una familia tiene temor de Dios, dice que Dios le enseñará el camino. Mire qué tremendo, no es que nosotros vamos a decir por aquí es, lo vamos a hacer guiados por el Espíritu Santo. El segundo principio es el deleite en Dios. Mire lo que dice la palabra en el Salmo 48. Me deleito en hacer tu voluntad. Paremos ahí. Me deleito en hacer tu voluntad. ¿Se deleita usted en hacer tu voluntad? ¿O la voluntad de Dios? Sí, pastor, yo me deleito en hacer mi voluntad, no la de Dios. Por eso es que está con líos. Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Y aquí hay mucha tela que cortar, hermano. Estos versículos dan mucho bagaje. Entonces, yo veo aquí, hermano, ya aplicando los dos principios, por si se acaba de incorporar a la transmisión, estamos hablando de una generación poderosa. Usted y yo somos una generación poderosa que Dios ha levantado en el nombre de Jesús. Sus hijos, su familia, es una generación poderosa, a pesar de los líos. Pero yo veo aquí que hay dos principios fundamentales, de acuerdo al Salmo 115 que el Señor nos da. Salmo 115 del versículo 1 al 3. Entonces, esos dos principios fundamentales es, primero, tener temor de Dios. Segundo es, deleitarme en el Señor. El que tiene temor de Dios se deleita en Él. Y el que se deleita en Dios no va a tener problemas en tener temor de Dios, porque van de la mano. Entonces, si van de la mano, lo primero es que vamos a saber siempre la decisión correcta en el camino que vamos a tomar. Decisiones por tomar, aplique estos dos principios y le va a ir bien. Entonces, hablando del deleite en Dios, dice, me deleito en hacer tu voluntad. ¿Será que nos deleitamos en hacer la voluntad de Dios? Hermano, cuesta.
No lo quiero decepcionar, cuesta. Prefiero hablarle de esta manera porque, hermano, es que las cosas en el Señor cuestan. Porque estamos acostumbrados a querer arreglar las cosas por nuestros propios medios, con nuestros propios recursos, con la influencia que tenemos, la posición que tenemos, lo que hacemos en la familia. Y dice, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Ahí está la clave. La ley es la palabra. La ley de Jehová dice que transforma el alma. Entonces, cuando la ley de Dios está en nuestro corazón, cuando la palabra del Señor está en nuestro corazón, nuestra alma es transformada. Entonces, aquí estos dos principios, ¿quiere usted saber qué camino tomar? ¿Quiere usted saber el camino correcto que agrada a Dios y que está de acuerdo a su voluntad? Dice que el hombre que teme, entonces primero es tener temor de Dios. Si yo tengo temor de Dios, Dios mismo me va a enseñar cuál es el camino por el Espíritu Santo. Y segundo, producto de tener temor de Dios, me voy a deleitar en Él. Mire, deleites en Dios, porque creo que temor de Dios todos tenemos, pero creo que nos falta más deleitarnos en Dios. Es que nosotros a veces, mira hermano, hemos estado acostumbrados, quizás por tradiciones, quizás por una cultura, nosotros estamos acostumbrados solo a deleitarnos en algo cuando todo va bien. Sí, cuando todo va bien nos abrazamos, gritamos de alegría y qué bueno pues, porque al final es parte del diario vivir como familia, como matrimonio. Pero cuando nosotros como generaciones las cosas no van mal, nos deleitamos en Dios. Entonces ahí está la clave. Quiere encontrar y hacer la voluntad de Dios, deleites en Dios. Deleítese, mire, a pesar de lo que estemos viviendo, enfermedades, situaciones de trabajo, situaciones tal vez económicas, situaciones laborales, personales, ministeriales, deleitémonos en Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo me deleito en hacer la voluntad de Él, es que voy por el camino correcto. ¿Y cómo sé yo que voy por el camino correcto? Le doy la clave. Primero, los dos principios. Si yo tengo temor de Dios y tengo deleite en Dios, Dios me va a mostrar el camino correcto. ¿Cómo sé yo que voy por el camino correcto como matrimonio, como familia? Cuando la ley, es decir, la palabra, cuando mis decisiones no colisionan con el Señor. Ahí está la clave. Entonces, si las decisiones que yo he tomado como familia, como generación poderosa que el Señor quiere que seamos, de acuerdo al Salmo 115, no colisionan con la palabra, entonces voy bien. ¿Cómo sé que voy por el camino correcto? Cuando mis decisiones, cuando mi caminar en Dios no colisiona con la palabra. Y yo sé que estoy seguro porque si la palabra de Dios está en mi corazón, no voy a tener ningún problema. Le tengo un plus aquí, el Salmo 25:13, la versión Nueva Biblia al Día, de esto dice: vivirá rodeado de las bendiciones que solo tú envías, y sus descendientes heredarán la tierra. Entonces, el Salmo 25:13, la Nueva Biblia al Día, dice: aquel que teme a Dios, aquel que se deleita en Dios y sabe que va en el camino correcto, vivirá rodeado de las bendiciones que solo tú envías, y sus descendientes heredarán la tierra. Eso es ser una generación poderosa. Lo segundo que yo encontré acá es, aplicando estos dos principios en la familia, aplicando estos dos principios en nuestra vida, para ser una generación poderosa, ¿sabe qué nos va a dar también? No solo entender el camino correcto, producto de la palabra, sino que también una vida equilibrada. ¿Tiene una vida equilibrada usted en su casa? ¿Tiene una vida equilibrada en lo que comemos? ¿Tenemos una vida equilibrada en lo que comemos? ¿Tenemos una vida equilibrada entre el tiempo que invertimos en las diferentes actividades? Sí, pastor, yo trabajo de 6 a 6. No hablo de eso. Porque aún en sus labores normales, en su trabajo, en su empresa, negocio o lo que tenga, ahí nosotros tenemos que saber cómo estamos invirtiendo el tiempo. Miren, no hay nada mejor que una vida equilibrada. ¿Y eso dónde lo vemos, pastor? Entonces, parte de ser una generación poderosa es la bendición, es tener una vida equilibrada. Entonces, volvemos a la carga. Cuando yo tengo temor de Dios y cuando yo tengo deleite en Dios, voy a tener una vida equilibrada. ¿Pero cómo, pastor? Aquí se lo voy a dar. Primero está el temor de Dios, aplicado a la familia, aplicado a nuestra casa. Temor de Dios. Eclesiastés 7:18, la Reina Valera 60. Bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano.
Repito, bueno es, dice Eclesiastés 7:18, bueno es que tomes esto y que de aquello no apartes tu mano, porque aquel a quien Dios teme, mire, aquel que a Dios teme, ahí está, saldrá bien en todo. Y ahí es algo muy hermoso, hermano. No sé, mire, estos versículos, si usted los deja pasar y caer a tierra, hermano, pues va a seguir en los líos y en las situaciones, que en el nombre de Jesús espero que no. La Biblia es clara, hermano. Yo solo le pido algo, se lo pido no tirado ni botado, porque antes así decíamos, yo creo que es un error. Se lo pido en el nombre de Jesús, ¿sabe qué? No deje caer a tierra la palabra. Quiere que su familia tenga bendición, no deje caer a tierra esta palabra. Entonces, ¿qué me muestra Eclesiastés 7:18? Cuando yo leo en el contexto, porque ahí le voy a hablar de lo equilibrado que tenemos que ser. Mire, Eclesiastés 7:16, la Biblia de las Américas dice, no seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso, porque has de destruirte. Entonces dice Dios, no seas ni tan justo, ni tan sabio. Tienes que ser equilibrado. Porque la persona que es demasiado justo o demasiado sabio, se va a los extremos. Dice que se destruye. Y el versículo 17, y eso es lo que me ocupa, dice, no seas demasiado impío, ni seas demasiado necio, porque has de morir antes de tiempo. Entonces hay personas, y ese versículo está bien cardíaco, hermano, Eclesiastés 7:17. Mire, hay personas que quizás su paso por la vida se acorta porque fueron demasiado impíos y fueron demasiado necios. Y fueron demasiado, entonces, o fueron tan impíos por un lado o tan necios por el otro. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que seamos equilibrados, hermano. Nosotros en el matrimonio y como familia tenemos que vivir una vida equilibrada, ni tan extremistas, ni tan escasos, sino que una vida equilibrada. Hermano, entonces la palabra lo dice, se lo doy de acuerdo a lo que estoy leyendo. Entonces, Dios quiere que seamos equilibrados en nuestra forma de hablar, en nuestras decisiones. Por eso a veces nos metemos en líos, porque no medimos el riesgo, mide el riesgo. La familia tiene que medir el riesgo. ¿Qué hago si tomo esta decisión? Y si ya la tomamos, pues ni modo, Dios sabrá qué hacer, pero a futuro aprendamos de los errores. Hermano, aprendamos de los errores. El pueblo cristiano, con respeto, y recíbamelo con todo cariño, hasta agua voy a tomar mejor, porque ¿sabe usted que el pueblo cristiano, me voy a incluir, somos de los más indisciplinados a veces? No medimos el riesgo, somos reactivos, somos emotivos, y no nos damos cuenta que Dios nos está hablando a través de la palabra. Como diría Tatiana allá en Barranquilla, allá en Chacatay, ¿verdad? Entonces, Eclesiastés 7:18 me muestra a mí que todo sale bien cuando yo tengo temor de Dios. Entonces, cuando tenemos temor de Dios, vivimos una vida equilibrada. Haz esto, haz aquello. No dice ahí, solo haz aquello o haz esto nada más. Entonces, tenemos que ser equilibrados en el matrimonio. Tenemos que ser equilibrados con nuestros hijos, ser equilibrados con nuestros padres, ser equilibrados en la iglesia, ser equilibrados en el trabajo. Veamos el deleite en Dios. Mire lo que dice el deleite o el consuelo de Dios. Dice, Salmo 94:19, Señor, cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Esta es la Nueva Biblia al día. Entonces yo veo aquí, hermanos, que cuando nuestras inquietudes se multiplicaban, dice la Biblia de las Américas, cuando esas inquietudes, las angustias y los afanes se inquietaban dentro de mí, tu consuelo deleita mi alma. Entonces aquí yo veo que entre más afligidos estemos, que entre más líos tengamos, Dios nos va a seguir consolando. Pero si yo no me deleito en Dios, si los problemas me alejan de Dios, no voy a recibir su consuelo. Aunque pasa algo, y no sé si le ha pasado, de repente usted no haya que hacer, ya no quiere orar. Pastor, ¿quién es esas ovejas? Sí, pasa. Hay familias que tienen tanto problema que ya no quieren orar, que han dejado de orar, pero que de repente ahí, porque al final Dios ya los escogió, Dios les ama, entonces Dios en algún momento envía el consuelo.
El consuelo puede llegar a través de una alabanza, puede llegar a través de una palabra, puede llegar a través de un versículo, puede llegar a través de una persona, puede llegar a través de una prédica, puede llegar a través de qué, ¿sabe? De lo que yo le estoy diciendo en esta noche de parte del Señor. Entonces, cuando en mí la angustia viene en aumento, entonces si usted ha tenido angustia, si ha estado de angustia en angustia, entonces dice el Señor, yo te quiero consolar. Pero tenemos que deleitarnos en Dios, hermano. Entonces, muchos podemos tener temor de Dios, sí, pero pocos aprendemos a deleitarnos en Dios. Entonces, el consuelo de Dios me enseña que nosotros vamos a tener una vida equilibrada por el consuelo que viene de Él. Porque si nos equivocamos, Él nos va a corregir, pero lo va a hacer con amor y con misericordia. Un tercero que yo encontré es, entonces, ¿cómo vamos? Salmo 115, del versículo 1 al 3, dice que el que teme al Señor y el que se deleita en Dios va a tener una generación poderosa, y esa generación es su familia, es su matrimonio, es nuestra casa, es nuestra familia. Gracias por ese amén. Entonces, cuando nosotros tenemos una generación poderosa, recibimos bendición de Dios. ¿En qué manera? Primero es que vamos a tener el camino correcto, vamos a saber qué decisión tomar, teniendo temor de Dios y deleitándonos en Él. ¿Cómo sabemos que vamos bien, que vamos caminando bien? Cuando nuestras decisiones y nuestro caminar no va en contra de la palabra. Segundo que encontré acá es que Dios nos va a enseñar, cuando tenemos temor de Dios y cuando nos deleitamos en Dios, a tener una vida equilibrada, no irse a los extremos, sino que vivir una vida equilibrada. La ley del péndulo, que dice el apóstol Germán, ¿verdad? La ley del péndulo. Entonces tenemos que ser equilibrados. ¿Cómo me doy cuenta yo? Teniendo temor de Dios y deleitándome en Él, es que Él, todo me va a salir bien cuando tengo temor, hermano, recíbalo en el nombre de Jesús. Todo nos va a salir bien cuando tenemos temor de Dios y vamos a recibir su consuelo cuando nos deleitamos en Él. Y eso se llama tener una vida equilibrada. Un tercero que yo encontré es que la generación poderosa siempre va a tener un lugar de refugio. ¿Tiene usted un lugar de refugio? Sí, pastor, mire, ¿qué hace usted cuando llueve? Se refugia en el paraguas, pero a veces llueve tan fuerte que uno mejor cierra el paraguas y se mete a algún lugar de refugio, o va con el paraguas hasta un lugar donde más o menos lo puede cerrar y guarecerse ahí, o meterse para no mojarse o no empaparse del agua. Entonces, cuando yo tengo temor de Dios y cuando me deleito en Dios, siendo una generación poderosa, siempre voy a tener un lugar de refugio. Hermano, no sé si usted ha visto películas, esas películas abundan ahí en Estados Unidos. Cuando los indigentes, usted sabe que hay lugares, sobre todo ahí en Nueva York, bueno, en todos los lugares hay, pero en Nueva York es donde más se ve, que las personas tienen que llenar el cupo. Llegan, por decir algo, a las 3 de la tarde ya están haciendo fila, porque si les agarra a las 6 ya no hay cupo. Entonces adentro ellos tienen por esa noche comida y cama segura, por esa noche. Pero algunos llegan, yo he visto películas, no sé si vio la de Bruce Willis, no la de Bruce Willis, la de, ¿cómo se llama? De Will Smith, sí, gracias, con los muchachos cinéfilos que tengo aquí. Entonces, la de Will Smith, se mira que él sufre, que dormía en los baños, una buena película, pero lo que le quiero mencionar es que ahí se mira, como en muchas películas, como en muchas historias, que si usted no llega a tiempo no tiene un refugio. Hermano, y qué triste es en diciembre, en esas frías noches allá en Norteamérica, aquí en Sudamérica incluso, esas frías noches no tener una cama caliente, no tener una comida caliente. Pero qué triste es en el orden espiritual estar pasando el Niágara en bicicleta y no tener un lugar donde ir. Por eso Dios dice, ¿sabes qué? Ten temor de mí, dice el Señor. Deleítate en mí, dice el Señor, y te voy a dar ese refugio que necesitas. Entonces, si usted esta noche no sabe para dónde agarrar, mire, aquí, Proverbios 14:26. Los que temen al Señor están seguros. Él será un refugio para sus hijos. Mire, qué lindo es el Señor, hermano. Si usted tiene, como nosotros tal vez que tenemos nuestros hijos en partes, tal vez en algunos países, yo le digo de parte del Señor, y los que estamos aquí, tal vez sus hijos viven en otra ciudad, tal vez usted como padre está en este momento separados. Los que temen al Señor están seguros. Gloria a Dios por eso. Él será un refugio para sus hijos. Entonces Dios será un refugio no solo para nosotros como familia, pero será un refugio para nuestros hijos. Donde estén nuestros hijos, yo en el nombre de Jesús se lo digo de parte del Señor, donde estén nuestros hijos,
Donde estén nuestros hijos, nuestros nietos, Dios es su lugar de refugio. Él será un refugio seguro para nosotros. Él será un refugio seguro para nuestros hijos, porque somos una generación poderosa. En el nombre de Jesús, si usted en este momento se siente angustiado, vaya al lugar de refugio, vaya al Señor, porque el temor de Dios es refugiarnos en Él, es entender de que fuera de Él no hay nada. O en la mañana hablaba con mi esposa y le decía, mira, si hay versículo que a mí me parte el alma, que me dice, Señor, por un lado me siento contrariado, pero por otro lado me llena, ¿sabe cuál es? Eclesiastés 7:14, que dice, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera, dice. Y ahí esa es la parte frontera, que Él hizo lo uno como lo otro. O sea, Él permite, a veces Dios permite angustias, a veces Dios permite enfermedades, a veces Dios permite afanes o situaciones que nos traen aflicción. ¿Sabe para qué? Para que sepas que después de Él nada hay. Eclesiastés 7:14. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? En el temor de Dios, como una generación poderosa, refugiarme en Él. ¿Qué sigue, pastor? ¿Qué sigue? Porque fíjese que el versículo 27 dice, de Proverbios 14:26, el temor del Señor es fuente de vida y aleja el hombre de las redes de la muerte. Entonces, cuando yo tengo temor de Dios, y eso se lo doy como un agregado, el versículo 27, el temor del Señor es fuente de vida. Entonces, quiere alargar su vida, tenga temor a Dios. Formas de alargar la vida, honra a padre y madre. Formas de alargar la vida, deleítate en la palabra. Formas de alargar la vida, ten temor de Dios. Dice que Él aleja de las redes de la muerte. Entonces, cuando nosotros tenemos temor de Dios y nos refugiamos en Él, la muerte no llega. Ahora, hablo de la muerte que puede ser enviada por nuestros enemigos. Porque obviamente todos en algún momento, si el Señor así lo permite, vamos a ser llamados a su presencia o vamos a ser arrebatados en el nombre de Jesús. Deleitarse en Dios es entender, Salmo 119:16 dice, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Un lugar de refugio. Por eso nosotros con mi amada insistimos, hermano. Nosotros prefiero caerle mal por insistir en algo que a usted le va a servir, que usted me diga el día de mañana, pastor, usted nunca me lo dijo. Mire, padres, madres, tienen que instruir, me corrijo, tenemos que instruir nuestros hijos, porque lo que sus hijos van a escuchar y van a recordar es la palabra que recibieron. Imagínese, Dios no quiera, pero imagínese los hijos de alguien están en un aprieto, ¿de qué van a echar mano? ¿De Bad Bunny? No, hermano, es de la palabra. ¿De quién se van a acordar? Y no sé por qué, hermano, siempre, es que aquí los muchachos se ríen, pero es cierto, lo que uno recuerda es la instrucción de la madre, la corrección del padre. Eso es lo que uno se acuerda. Cuando uno está frente a algo y uno, por ejemplo, sus hijos, si están pequeños, déle instrucciones de que no hable con extraños. Macháqueselo ahí, dígale, Señor, hijos, no hablen con extraños, prohibido hablar con extraños, no atencionen a nadie, no reciban nada de nadie. Son instrucciones generales porque ellos se enfrentan al mundo. No le reciban comida a cualquier cosa, aprovecho para eso, no le reciba comida a cualquier cosa, a cualquier persona, hermano. A veces en este tiempo hay que cuidarnos, aunque la palabra dice que es santificada por su misma palabra, pero no le reciba comida a cualquiera. Mire que aquí le manda a mi mamá. Ahora, hablo de aquel que usted no conoce, ¿verdad? Tenga cuidado. Pero ore por la comida. A veces ni oramos por la comida. No sé por qué lo estoy diciendo. Tal vez usted está comiendo en este momento y se quedó ahí congelado con el bocado en la boca. Yo espero que no, pero ¿sabe qué? Yo veo aquí que el Señor, la generación poderosa, es una generación en la que me doy cuenta que en Dios tiene un lugar seguro. ¿Por qué es un lugar seguro? Porque tiene temor de Dios y se deleita en Él. Me deleitaré en tus estatutos. Mire, si usted lee la palabra y no se deleita, peligra de no tener un lugar seguro. Ese es el problema. Es que mire, yo prefiero ser radical porque es una de las señales de una generación poderosa. ¿Por qué a veces no tenemos bendición? Porque no completamos el ciclo. El cristiano, hay cristianos que nunca completan el ciclo. Fíjese bien si su vida ha sido así, aprovecho. Tal vez el domingo hable de eso, creo que por ahí me voy a ir. Hoy escuchaba al apóstol Germán y me gustó. Hermano, hoy es el 30 de junio. Hoy es el 30 de junio, estamos a mitad del año. Es un tiempo de ver qué hemos hecho y qué vamos a hacer. Es un tiempo de evaluación.
Es un tiempo de revisar el campamento, es un tiempo de revisar la familia. Es un tiempo de decir, hijos, no hemos hecho bien, tenemos que corregir esto. Esposo, esposa, lo que corresponde ahí, no hemos hecho bien las cosas. Porque es un tiempo, estamos a mitad del año. Mire, hay que hacer revisiones parciales. Hay gente que quiere revisar su vida en diciembre, cuando ya no pudo hacer nada. Estamos a tiempo y eso va con todos nosotros, los que estamos aquí y usted que nos escucha. Entonces, tal vez solo para agregarle algo, en el versículo 11, Salmo 119, versículo 11 dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Entonces se da cuenta que cuando nos refugiamos en Él, la palabra nos evita que pequemos contra el Señor. El versículo 12 dice, te alabo, oh Señor, enséñame tus decretos. Y es algo muy hermoso porque recité en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado. Hermano, Biblia, comamos Biblia, pero vivámosla. Comamos Biblia para vivirla. Hay personas que comen Biblia para señalar. Ya se está poniendo difícil esto, ¿eh? Pero hay personas que comen Biblia para poder reclamarle a otro. Comamos Biblia para tener misericordia. Comamos Biblia para tener amor y gracia y misericordia por las demás personas. Entonces la generación poderosa no solo tiene en Dios un lugar seguro, producto de que teme a Dios y que se deleite en Dios. La generación poderosa tiene obediencia y orden. Y es algo que a veces no nos gusta. Hermanos, si no hay orden, no vamos a avanzar. Si no hay obediencia y orden al Señor, no vamos a avanzar. Pero ¿cómo lo aprendemos, pastor? Lo aprendemos teniendo temor de Dios en la familia, teniendo temor de Dios en nuestras generaciones y teniendo orden y sobre todo deleitándonos en Él. Mire lo que dice en relación al temor de Dios y en relación al deleite en Dios. ¿En función de qué? De que la generación poderosa que nos enseña Salmo 115 es aquella que en Dios siempre obedece a Él y tiene orden en su casa, producto de tener temor a Dios y deleitarse en Dios. Fíjese que aquí se me viene algo que tal vez quisiera hacer un alto, le va a servir. Mire que leyendo sobre esta situación de lo que a nosotros nos pasa generacionalmente. Mire que había una familia, y le va a servir, porque eso dice mucho de lo que somos ahora, pero de lo que van a ser nuestros hijos. Mire, había una familia en la que lastimosamente vivían en una zona roja. Pasó aquí en Colombia. Vivían en una zona roja y lastimosamente el familiar, es decir, el papá de ellos, murió. Y perdonen por lo gráfico de esto, pero murió con arma blanca y usted sabe lo que pasa ahí, ¿verdad? No quiero decirlo. Entonces, ¿qué pasó? Sus hijos lo fueron a ver, su familia lo vio como estaba. Y mire que pasaron los años. Y hoy, entonces, ¿qué pasa? El daño que le hicieron a él, hoy su hijo es médico, uno de ellos. Entonces nosotros a veces, en nuestra profesión u oficio, es como en contraposición a lo que le pasó a algún ancestro. Revise lo que a usted le gusta, porque puede ser en contraposición a lo que le pasó a un ancestro. Entonces el hijo vio que al papá lo mataron. Entonces él dijo, yo voy a sanar la humanidad. Ahora él se dedica a rescatar vidas. Entonces pasa, porque eso es genético. Entonces volvamos al punto aquí en el orden, porque tiene mucho que ver. Entonces el temor a Dios, para establecer como una generación poderosa el orden en mi vida, la obediencia en mi vida, dice, dichosos todos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Ahí está, ¿bien? Entonces se da cuenta, Dios me muestra el camino cuando yo obedezco, cuando yo le tengo temor y cuando me deleito en Él, Él me muestra el camino. Entonces dice aquí, dichosos todos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Entonces, temor y seguir. Es acción, hermano, es ordenar, es temor a Dios y seguir sus caminos. Disfrutarás, mire qué lindo, disfrutarás el fruto de tu trabajo, gozarás de dicha y prosperidad. Yo quiero eso, hermano. Yo quiero deleitarme como me deleito en estudiar, en leer la palabra, en bendecir su vida. Pues yo espero que sí. Pues yo quiero que también deleitarme. De esa misma manera me deleito cuando usted me dice, pastor, puede venir, platiquemos. Yo me deleito. Entonces yo sé que con la pastora nos deleitamos en eso. Nuestros hijos nos deleitamos sirviendo. Usted también. Pero aquí hay un principio. Que ese principio se afirma. El principio del deleite en Dios y el principio del temor a Dios dice que nos lleva
a que nosotros, cuando tenemos temor de Dios, vamos a hacer y vamos a seguir sus caminos. Entonces el temor de Dios, hermano, y el deleite en Dios son dos principios que a partir de ahora, dígale familia, en esta casa a partir de hoy se establecen estos dos principios por la palabra. No por lo que yo diga, hermano, sino que por la palabra. Disfrutarás el fruto de tu trabajo. Mire, no sé si hoy estamos a 30, entiendo que es día de pago. Si usted no disfruta lo que gana, es porque ha perdido el temor de Dios. Pastor, no me ajusta. Entonces se da cuenta porque hay que tener orden. Ya le voy a hablar del orden. Hay personas que están en problemas económicos porque no tienen orden en su casa. Lío, voy a tomar agua porque ya lo veo serio ahí. Dice, si yo veo que el temor a Dios, dice que dichosos todos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Entonces es tener temor de Dios y seguir sus caminos. Si yo tengo temor de Dios y sigo sus caminos, entonces me debería de disfrutar el fruto de mi trabajo. Mire, si usted está en un trabajo que le estaba quitando vida, pues perfectamente usted puede decirle, Señor, yo no aguanto este trabajo. O me cambio o me cambias. Puede ser. Pero entonces, si yo no me estoy disfrutando la labor que hago, está mal ubicado. Pero a veces, hermano, es mejor aguantar un regaño que aguantar hambre. Y ese es el problema. Hermano, vivimos en una generación de cristal. Yo con respeto digo esto. Hermano, yo tuve jefes, yo me acuerdo uno, hermano. Yo tenía un jefe que, ese jefe gritaba a 3 cuadras. A 3 cuadras gritaba. Y un día yo le dije, pero no grite. Y hasta ahí, pues yo le dije, mire, hagamos una cosa, yo lo respeto y yo espero que usted me respete. Hermano, hasta ahí llegó la fiesta. Seguimos por muchos años. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué le digo esto? Porque yo me tengo que disfrutar mi trabajo. Sea poco o sea mucho, disfrute su trabajo. ¿Sabe? Porque dice, gozarás de dicha y prosperidad. Hermano, y esto es algo bien tremendo, porque fíjese que el Salmo 128 es el Salmo número 9 de los salmos de ascenso gradual, y 9 es fruto. Entonces, tener temor de Dios va a traer frutos en mi vida. ¿Qué frutos? El fruto de mi trabajo. Voy a tener felicidad y voy a tener prosperidad en el nombre de Jesús. El deleite en Dios. Salmo 37, 23. Voy a correr un poco para darle otro más por lo menos. Por el Señor, mire, no por el pastor. Ojo, no por el pastor. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre. Y el Señor se deleita en su camino. Mire, estos versículos que le estoy dando, hermano, yo le sugiero, si quiere, vuelva a ver el mensaje, copie estos versículos, pero ¿sabe qué? Dígale, familia, a partir de hoy vamos a establecer en esta casa el temor de Dios y el deleite en Dios, porque estos dos principios nos van a abrir las puertas de bendición en el nombre de Jesús. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre. Entonces, los pasos de nuestra familia, de nuestro matrimonio, son ordenados por el Señor. Y el Señor se deleita en su camino. Entonces, ¿sabe cuándo Dios se deleita en nuestro caminar? Cuando primero Él nos mostró el camino, producto de que somos una generación poderosa que tiene temor de Dios y se deleita en Dios. 1. ¿Y sabe cuándo el Señor más se deleita? Cuando Él ordena nuestros pasos. Entonces, aquí me habla que tener temor a Dios y deleitarme en Dios me lleva a 2 cosas, a la obediencia y al orden. Entonces dígale, Señor, ordena mi casa, ordena mi vida, ordena mi trabajo, ordena el ministerio, ordena, aquí estoy yo. ¿Ordenar qué es? Dejar que lo haga Él. Porque puede ser que nosotros vayamos caminando y que sea el camino de Dios, pero Él no va ordenando mis pasos. Y eso se llama entregarle a Él. Es que mire, la persona que tiene temor de Dios y se deleita en Dios, le dice, ¿sabe cómo es? No sé si le ha pasado. Tal vez usted va en un camino, va lejos pues, tal vez va a Medellín, por decir algo, y usted lleva a alguien a la par, alguien de confianza, y usted le dice, mira, ¿por qué no manejas? Le da su carro, que lo cuida, hermano, que lo cuida quizás más que la familia. Bueno, de esos aquí no hay, pero sí sé que los hay. Entonces le da su carro y le dice, manéjalo. Y a la gente se asombra. ¿Por qué lo maneja? Porque le tiene confianza, porque se deleita en su amistad. Entonces Dios quiere que usted le entregue el carro. Mire, a alguien se lo estoy diciendo directo esta noche, entréguele el carro de su familia al Señor, entréguele el carro de su casa al Señor.
Ojo, porque cualquiera que ingresó en este momento va a decir, ya están los pastores pidiendo carro. No, 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 le aclaro, espiritualmente se lo estoy diciendo, entréguele el carro de su matrimonio, el carro de sus hijos, el carro de su casa, espiritualmente hablando al Señor, porque vamos a tener frutos de bendición. Otro que yo encontré aquí es, la generación poderosa, aquella que tiene temor de Dios y se deleita en Dios, es una generación que va a tener pronto auxilio, hermano. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero tenemos que tener temor de Dios y tenemos que tener sobre todo deleite. Mire, deleites en el Señor. Deleites en el Señor. Entonces el temor a Dios y el deleite en Dios para tener pronto auxilio, me lo enseña el Salmo 115:11. Mire, dice, todos ustedes que temen al Señor, confíen en Él, confíen en el pastor. No, confíen en Dios. Él es su ayudador. Él es su escudo. Este salmo está muy hermoso. Entonces dice la palabra, todos ustedes, todos los que nos ven, todos los que estamos aquí, todos, pastor, sí, usted también, sí, yo también. Todos ustedes que temen al Señor, confíen en Él. Entonces una evidencia de tener temor de Dios es confiar en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué yo debo confiar, pastor? Porque Él es mi ayudador, Él es mi escudo, Él es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Si estamos atribulados, en todo dice, pero no derrotados. Entonces, si hay tribulación en la casa, si alguna decisión o alguna situación que pasamos hoy o pasamos en esta semana o están pasando nuestros hijos, espero que no, o algún familiar, o estamos pasando en la casa, ¿sabe? Confiemos en el Señor, pero tenemos que tener temor de Él, saber que Él es soberano, que tenemos que confiar en Él porque Él es nuestro ayudador. Él es su escudo, Él es nuestro ayudador, hermano. Dios es nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro escudo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tener temor de Él y luego deleitarme en Él. Salmo 22:8 dice, que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Mire, cuando usted lee el Salmo 22, los enemigos, si no me equivoco de David ahí, le están diciendo, le dicen, me recuerda mucho el versículo que le mencionaba el martes, de Daniel, cuando el rey Darío le dice, Daniel, al Dios que tú sirves, que Él te salve. Eso le estaban diciendo los enemigos a David. Entonces, que se encomiende al Señor. Entonces hermano, ¿hay algún problema? Deleitarnos es encomendarnos al Señor. Señor, te encomiendo mi vida, te encomiendo mi casa, te encomiendo mi matrimonio, te encomiendo mi familia, te encomiendo mi trabajo, te encomiendo mis hijos, mis generaciones. Entonces, cuando nosotros le encomendamos al Señor, dice que Él nos libra, que Él nos rescata. Pero primero tenemos que deleitarnos. Hermano, no hay rescate sin deleite. Así de fácil. No hay rescate sin deleite en Dios. No hay ayuda sin temor de Dios. Es que, mire, yo sé, le aclaro, ¿verdad? No es que nosotros tenemos que cumplir todos estos protocolos para que Dios nos ayude, no. ¿Usted cree que Pedro solo dijo, Señor, ayúdame que perezco? El ladrón en la cruz solo dijo, Señor, por favor, yo creo en ti. El Señor le dijo, imagínese el ladrón en la cruz, con aquella legadera que se tenía con el otro, y le dijo, verdaderamente ese es el Hijo de Dios. Entonces, Dios nos va a ayudar, pero como que esto le agrada y vivimos una vida tranquila. Mire, ¿sabe cómo es esto? Yo así lo veo. Mire, cuando uno navega, no sé si, bueno, aunque yo sigo creyendo que ya le pagué a José David la pescada que le debía, ¿verdad? Pero gracias a la familia Tibaquirá ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno va a pescar en bote, uno tiene que llevar los pesos bien proporcionados, porque si no se puede dar vuelta. Entonces uno lleva los pesos de acuerdo al tipo de bote, barca o cayuco, como decimos en Honduras que lleva. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy desproporcionado en el peso, mi navegar va a ser difícil. Porque no voy tranquilo, voy más pensando en no darme vuelta que en pescar. Entonces no disfruto el viaje. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros en la vida no tenemos temor de Dios, o cuando andamos alejados de Dios, entonces nuestro caminar es inseguro. Pero si yo me deleito en Dios,
aquel que me libra, Él es mi refugio, y yo tengo temor de Él. Él es mi ayudador y mi escudo. Mire, Dios nos va a defender, hermano. Dios nos va a defender, se lo digo en el nombre de Jesús. Dios es nuestro ayudador, Dios nos defiende, defiende nuestros hijos, defiende nuestra causa. Su causa, el Señor se la va a defender. Usted, tal vez fueron injustos o injustos con usted, hermana o hermano. Tal vez fueron injustos con nuestros hijos. Tal vez fueron injustos con nosotros, nos señalaron, dijeron cosas de nosotros que no son. Dios nos va a defender, Él es nuestro escudo. Su nombre va a quedar en alto. Usted va a ser, estamos en el año de que Dios va a reconocer, aunque primero es el reconocimiento interno y luego es el reconocimiento externo. Entonces nuestra causa Dios la defiende. Ya para ir terminando, hermano, creo que así le puedo dar uno más. Entonces, cuando nosotros como generación poderosa tenemos temor de Dios y nos deleitamos en Dios, siempre va a haber provisión. No se olvide de esto. Antes de irme, no sé por qué me quedo acá. Mire, no hay ayuda, una ayuda que viene inmediatamente si no tenemos temor de Dios. Y sabe, sin deleite no hay rescate, nunca se le olvide eso. Vamos a tener provisión, todos anhelamos provisión, hermano. Provisión, provisión, que venga provisión en el nombre de Jesús. Entonces la generación poderosa, de acuerdo al Salmo 115, nos enseña que cuando nosotros tenemos temor de Dios como familia y cuando nosotros nos deleitamos en Dios como familia, siempre va a haber provisión, hermano. Mire lo que dice el Salmo 34:9. Temed al Señor vosotros sus santos. Hermano, si usted estos versículos los pasa por alto, estamos en la vil calle, hermano. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Hermano, y ese versículo no me lo inventé yo. Y mire que es la Biblia de las Américas, que es la que más se acerca a los originales. Entonces, temed al Señor vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. El temor al Señor es reverencia, es respeto, es guardarnos, es trasladar a nuestros hijos el temor y el respeto al Señor. Porque hoy se está perdiendo el temor al Señor, hermano. Yo le he dicho que tenga cuidado con las redes. Hoy cualquiera es experto, con respeto lo digo, porque todos nosotros sin excepción salimos por las redes. Pero tenga cuidado porque hay gente que le ha perdido el temor a Dios. No hablan de Dios. Hay gente, ojo, con el misil que va, ¿verdad? Pero hay gente que en las iglesias le ha perdido el temor a Dios porque ve que no pasa nada en su vida, pero no quiere ordenar su vida. Entonces le echan la culpa a Dios, le echan la culpa al pastor, le echan la culpa a la iglesia. De esos aquí, y los que nos ven no hay, en el nombre de Jesús. Entonces, el temor a Dios va a traer para mi vida provisión, nada les falta a aquellos que le temen. Y el deleite en Dios, mire el Salmo 1 y 2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ahí está el lío. Y en su ley medita de noche y de día. Y en el Facebook medita de noche y de día. Y en el TikTok medita de noche y de día. Y en Twitter medita de noche y de día. Y en cuál otro, en Instagram medita de noche y de día. Hermano, perdone, comenzando con su servidor. Si nosotros cuantificamos el tiempo que pasamos en redes sociales versus el tiempo de la palabra, tenemos triste a Dios. Me voy a incluir para que no se sienta mal. Entonces, hermano, ordenemos la casa. Ordenemos la casa, porque si a mí, entre leer la Biblia, el tiempo que sea, y pasar más en redes sociales, paso más en redes sociales, hermano, las prioridades están equivocadas. Y perdone, yo no quiero ser legalista, o tal vez lo estoy siendo, pero sabe, yo prefiero advertírselo. Hermano, el mundo que estamos viviendo y el tiempo que viene, ahorita la ONU acaba de decir que hay que acelerar los 17 postulados, esto que tienen ellos para la agenda del 2030. Hay que acelerar, dijeron. Entonces van a meter presión en todo, y ya lo están haciendo. ¿Qué nos va a defender a nosotros? La palabra, el deleite en la palabra, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y si usted se acuerda, el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se sentó en silla de escarnecedores, algo así dice. Dice que será como un árbol firmemente plantado. Entonces nosotros, para estar firmes en el Señor, una de las razones o una de las cosas que tenemos que hacer es deleitarnos en la palabra del Señor. Meditar en su palabra de día y de noche. Meditar, ¿sabe qué es? No es leer por leer, no agarrar como que si fuera un periódico, no. Se lea un capítulo o un versículo, o sí, un capítulo, pero que ese capítulo le hable a su vida,
y diga, hey, aquí dice esto, wow, y esto que dice acá, y esto que dice acá. Entonces eso es el deleite en el nombre de Jesús. Otra que encontré por ahí, nada más para los que anotan, rescate. Acuérdese, ahí hablaba de rescate, ¿va? Pero mire este tipo de rescate. Dice, el que teme al Señor, la generación que teme a Dios y se deleita en Dios, Dios lo rescata. Él cumple los deseos de quienes le temen. Mire hasta dónde es el Señor, hermano. Esta noche el Señor viene y ¿sabe qué nos dice? ¿Qué quieres, mi niño? ¿Qué quieres, mi niña? Mira, hasta el Señor viene tan querendón que quiere complacer los deseos. ¿Pero de quién? Del que tiene temor de Dios. ¿Qué quieres que haga por ti, familia? Él cumple los deseos de quienes le temen. Y mire qué lindo, escucha su clamor de auxilio y los rescata. Entonces, si nosotros, yo sé que sí, hemos temido al Señor y tememos al Señor y trasladamos a nuestros hijos el temor al Señor, Dios va a cumplir nuestros deseos de acuerdo a su voluntad, le aclaro, de acuerdo a su voluntad, porque hay deseos que no nos convienen, por eso quizás no los ha cumplido. Escucha el clamor de auxilio y nos rescata. El deleite en Dios, dice que el Salmo 37:4, pon tu delicia en el Señor. Hermano, estos dos versículos, agárrelos, péguelos en la pared, tómele una foto y diga, Señor, aquí dices tú que cuando yo me deleito en ti, nos vas a conceder las peticiones de nuestro corazón. Entonces viene el Señor, esta noche el Señor viene bonachón y querendón, como siempre lo ha sido. Viene con gracia y con misericordia a decirnos que Él va a cumplir los deseos de aquellos que tienen temor de Él. Va a escuchar el clamor, sus oraciones, nos va a rescatar de cualquier situación que tenemos que ser rescatados. Y si nos deleitamos en Él, Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Una última, porque tengo un minuto excedido todavía. Con esta termino, salvación. Hay salvación para la casa. Hay salvación para la casa. Le di 8, porque es Jesús. Si me ayudan, Javier, en el piano, please. Temor a Dios y deleite en Dios. Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Cuando yo temo al Señor, establezco una relación de presencia, de llenura de su espíritu. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Y a quiénes? A los que tienen comunión con el Señor, va a hacer conocer su pacto. ¿Y qué es su pacto? El acuerdo. Deleitarme en Dios. Isaías 61:10. Me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios. Mire, y este es algo hermoso, salvación. Salvación. Dios nos ha puesto para nuestra casa vestiduras de salvación. Me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema o una novia adornada con sus joyas. Me vistió el Señor con ropas de salvación. ¿Sabe? Yo quisiera ministrar esta palabra en el nombre de Jesús. Miren, si hay algo que nosotros no podemos obviar que haya en nuestra casa, es temor a Dios y sobre todo deleitarnos en Él. Porque cuando nosotros tenemos temor de Dios y nos deleitamos en Él, tenemos la plena seguridad de que tenemos ropas de salvación. Entonces puede ser que nuestros hijos, en este momento tal vez uno dice, no lo veo con esas vestiduras, pero que en esta noche por el Señor, en el nombre de Jesús, esas vestiduras puedan llegar. ¿Cómo llegan esas vestiduras, pastor? Mire, Filipenses 2:13 y 14 dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Tal vez usted esta noche dice, Señor, yo quiero tirar la toalla. Tal vez ve que sus hijos no funcionan, tal vez ve que su esposo o su esposa, lo que corresponda, no funcionan. El Señor, al decir no funciona, es que no camina. Dios va a poner en él o en ella o en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros padres, hermanos y en la familia. Dios va a poner el querer como el hacer, pero tiene que comenzar con usted. Mire, no deje de orar, no deje de ayunar, no dejemos de orar por nuestra familia, no deje de orar por su esposo, por su esposa, no se canse de orar por sus hijos, no nos cansemos de orar por ellos. Porque aquí dice que hagamos todo sin murmuración y contienda. Y esto me deja un bagaje tremendo.
¿Sabe por qué no nos ha funcionado? Porque después murmuramos y después confrontamos y peleamos. Y esto es algo muy, muy hermoso, hermano, que es lo que el Señor nos deja. Mire, si usted ora por su esposo, si usted está orando por su esposa, está orando por sus padres, por sus hijos, no diga nada, no murmure, no murmuremos. Porque cuando yo digo, no, es que ese no tiene remedio, hermano, estoy tirando atrás el querer como el hacer. Y esto es lo que nosotros tenemos que cuidar. El versículo 15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Nosotros somos una generación poderosa en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pero si murmuramos y contendemos, no resplandecemos. Hasta en verso me salió. Si murmuramos y contendemos, no resplandecemos. Que en el nombre de Jesús, pastor, ¿y qué hago? Asido de la palabra de vida, agárrese de la palabra, medite en ella de día y de noche, trasládela a sus hijos, trasládela en la casa, que en la casa sepan que hay una palabra oportuna, que hay una palabra que consuela, que hay una palabra que restaura, que hay una palabra que trae amor, que trae misericordia. Esa es nuestra casa. Diga, a partir de hoy esa va a ser mi casa, una casa que tiene temor de Dios, pero que se deleita en Él. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Señor, gracias por este momento. Gracias porque esta generación poderosa, los que estamos aquí y los que tú tienes ahí, Señor, los que ven este mensaje, al tener temor de ti, Señor, y al deleitarnos en ti, enséñanos, pon en nosotros el querer como el hacer. Siempre vamos a tener el camino correcto, vamos a vivir una vida equilibrada, vamos a tener en ti un lugar de refugio, vamos a tener obediencia y orden, vamos a tener siempre pronto auxilio, vamos a tener siempre provisión, rescate, salvación en todo, Dios. Señor, yo te pongo estas familias, los que estamos acá, yo te pongo mi familia, mi casa, pero también te pongo las familias de los que nos ven, sus casas, sus hijos, sus generaciones, Dios. Enséñanos, Dios, a partir de hoy, que estos dos principios del Salmo 115, Señor, no falten en nuestra vida. Que en el nombre de Jesús, Señor, nosotros siempre podamos tener temor de ti, Señor, y que nos podamos deleitar en ti, Señor. Gracias, Cristo. Enséñanos a tener identidad, a tener metas como familia, a tener corrección e instrucción por el Espíritu, a estar enfocados, a ser radicales con el pecado, a establecer prioridades, y que siempre hay un traslado generacional con nuestros hijos, con nuestros nietos, que nunca falte la palabra en la casa, porque somos luminares donde vayamos, Señor. Y que esta generación poderosa, que dice el Salmo 112, Señor, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Esos somos nosotros. Nuestra descendencia será poderosa, ya es poderosa en esta tierra. La generación nuestra es una generación recta, una generación de honra, una generación honesta, Señor, una generación que va a hacer grandes cosas, Señor, para ti, de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tus propósitos. Señor, que los bienes y las riquezas siempre estarán en nuestra casa, pero sobre todo la justicia siempre estará en nuestra casa. Y esa justicia dice que el justo por la fe vivirá. Gracias, Cristo, por esta noche. Bendecimos los hogares de mis hermanos. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por llevarnos con bien a casa. Cancelamos todo contraataque del enemigo. Aquel que está enfermo, Señor, aquellos que están con necesidades, aquellos que tal vez, Señor, necesitan un trabajo, necesitan consuelo, restauración, aquellos que necesitan sanidad, Señor, provéeles, Padre. Aquellos que necesitan provisión, que necesitan un milagro, Señor, en el nombre de Jesús, provéeles. Gracias, Cristo, en el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Hermanos, les bendecimos, les recordamos a los que estamos acá y usted que nos ve el domingo, para los que vivimos aquí en Bogotá, tenemos Santa Cena. Nos vamos a sentar a la mesa del Señor. Mañana, para los de alabanza, entiendo que hay un ensayo en la hora de la tarde, así que en el nombre de Jesús tomemos nota. Bendiciones.
Bendiciones, hermano. Un abrazo.